Comencemos la clase, jóvenes. La clase vamos a continuar lo que habíamos estado viendo la clase anterior. Habíamos visto las ecuaciones diferenciales en su forma más general. Rápidamente paso la pizarra que teníamos. Tenemos las ecuaciones diferenciales en su forma más general. Vimos de que estas ecuaciones diferenciales tenían algún tipo de clasificación. Entonces, esta clasificación nos permitía, en primer lugar, llevarla a su forma más sencilla. La idea es llevarla a su forma más sencilla. Entonces, al momento que lo llevamos a su forma más sencilla, encontrábamos de que habían tres tipos especiales que dependían del factor este que se encuentra bajo el signo de la raíz. Entonces teníamos la hiperbólica, la parabólica y la elíptica. Entonces prácticamente en esto es en lo que nosotros nos hemos quedado el día de ayer. Hemos llevado su forma canónica y al llevarlo a su forma canónica encontramos las formas canónicas que son estas que tenemos nosotros acá. Esta es la forma para casos de más dimensiones. Estas las vamos a ver ya cuando resolvamos problemas más adelante. Por el momento vamos a trabajar solamente con estas formas que tenemos acá. Entonces, la idea es ahora ver cómo esto se aplica y para eso es que tenemos nosotros algunos ejemplos. Pregunta, ¿ustedes han intentado resolver estos ejemplos o no? ¿Sí? ¿No? Sí, han intentado. ¿Y han logrado resolverlo? ¿Han hallado la solución? ¿No están seguros? Bien, vamos a ver cómo resolverlo paso a paso a medida que vamos mostrando el procedimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, en este caso, la solución. Para poder ver la solución, en primer lugar tenemos que escribir la ecuación característica. La ecuación característica tiene los mismos coeficientes, es decir, va a tener este coeficiente 3, va a tener este coeficiente 14 y va a tener este coeficiente 8. En vez de u, xx, esto lo voy a cambiar por dy al cuadrado. El 14, si aquí tiene signo más, se le cambia el signo. Se le cambia el signo al coeficiente. Aquí tengo dy, dx, y este 8, vamos a moverlo un poquito más acá, nosotros vamos a tener acá más, y en vez de uy, de x al cuadrado. Entonces, fíjense la relación. Aquí tenía la segunda derivada con respecto a x, pero aquí aparece el diferencial de y al cuadrado. Aquí tengo la derivada mixta, aparecen los dos diferenciales. Acá tengo la segunda derivada con respecto a y aparece el diferencial de x al cuadrado. Los coeficientes son los mismos, pero el coeficiente del término mixto cambia de signo. ¿Está claro? Esa es la ecuación característica. Esta ecuación también se puede escribir de la siguiente forma: de y de x al cuadrado menos 14 por dy sobre dx más 8. Ambas iguales a 0. Ambas, jóvenes, son la ecuación característica. ¿Está bien? Entonces, nosotros, esta es la ecuación que debemos de resolver. Vamos a resolvemos respecto a la derivada de y con respecto a x. Es decir, vamos a resolver primero la ecuación algebraica. Y esa ecuación algebraica nos va a dar lo siguiente: la derivada de y con respecto a x es igual a la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, y vamos a tener menos b, en este caso vendría a ser 14 más menos la raíz cuadrada de 14 al cuadrado menos 4 veces 3
por 8. Entonces nosotros tenemos esto que está acá, todo esto dividido sobre 2 veces el primer coeficiente. Entonces, ustedes esto lo conocen. Aquí, esto que está aquí abajo, es lo que nosotros hemos llamado discriminante, es 14 al cuadrado menos, aquí tenemos 4 por 3 por 8, tenemos, en este caso, esto nos va a dar 196 y esto nos da 96, por lo tanto vamos a tener que esto es igual a 100 y 100 es mayor que 0. Significa que esta es una ecuación del tipo hiperbólico. Hiperbólico para cualquier valor de X y de Y. Porque en este caso, como tenemos los coeficientes constantes, este valor no va a depender del valor que toma X y ni del valor que toma Y. ¿Está bien? Jóvenes, vamos a decir de que es nuestro primer paso. ¿Está bien? Nuestro primer paso es esto que estamos haciendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tenemos esta expresión, y esta expresión vamos a tener lo siguiente, la derivada de Y con respecto a X es igual, esto es 100, entonces tenemos que es 4, 14 menos 100, menos 10 es 4, ¿está bien? Entre 2 tercios, 2 por 3, vamos a tener simplemente 2 tercios, y tenemos la siguiente que es la derivada de Y con respecto a X, que es igual, cuando estoy sumando, estamos hablando de 24 entre 6 nos da 4. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿está claro? Tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, la solución de esas ecuaciones nos va a dar lo siguiente. Si vamos a solucionar, bueno, esta, vamos a tener de que esta es una ecuación lineal, ¿está bien? Entonces aquí nosotros vamos a tener Y menos 2 tercios de X es igual a un C1, y aquí tenemos nosotros que Y menos 4X es igual a un C2. Bien, entonces, hasta el momento ha quedado claro, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Esa es nuestra primera parte. Vamos aquí a dividir nuestra pizarrita y vamos a continuar. Entonces, esa es la primera parte para poder hallar la forma canónica y también hallar la solución general es hallar la ecuación característica y una vez que tenemos la ecuación característica, resolverla. Y aquí tenemos la solución. Cuando integramos esto, obtenemos esto, y cuando integramos esto, obtenemos esto que está acá. Bien, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, hagan las preguntas en el chat para yo poder contestarles, si es que hubiese. Y en todo caso, vuelvo a repetir, necesito interacción. Necesito que si les pregunto si está correcto, escriban sí o no para poder aclarar algo, alguna duda que tengan. Bien, entonces ya estamos acá. Vamos a hacer lo siguiente a continuación. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir las nuevas variables. Entonces hacemos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variables. Para hacer el cambio de variables, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que alfa es igual a y menos 4x, y vamos a decir que un beta es igual a y menos 2 tercios de x. Es decir, fíjense, nosotros teníamos, voy a volver en nuestro método,
de que las fxy eran igual a c, ¿está bien? Dependiendo de la parte que nosotros, en este caso, este fxy es igual a c, si de xy era igual a c, y tomábamos las funciones que eran igual a una constante como nuestras nuevas variables. Entonces, en este caso, que estamos resolviendo, vamos a tener que nuestra nueva variable es alfa, es igual a una de las funciones, y en este caso es beta, que es igual a otra de las funciones. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de hacer para hacer el cambio de variable es poder hallar las derivadas de alfa y de beta con respecto a x y con respecto a y. Alfa x, si derivo alfa con respecto a x, obtengo menos 4. Alfa y, es decir, la derivada de alfa con respecto a y, obtenemos 1. Alfa xx, la segunda derivada de alfa con respecto a x, va a ser igual a alfa xy y va a ser igual a alfa y igual a 0. Y eso es porque esta expresión es una expresión lineal. Hacemos exactamente lo mismo con beta. Beta x, en este caso es igual a menos 2 tercios. Beta y, esto es igual a 1. Beta xx es igual a beta xy es igual a beta y es igual a 0. De nuevo, porque es una expresión lineal. ¿Está claro? ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros necesitamos el URE X y el URE Y. Esto que hemos hecho es para poder hacer el cambio de variables en esta ecuación. ¿Está claro? Hacer el cambio de variables en esta ecuación que tenemos acá. Entonces, para hacer el cambio de variables en esa ecuación que tenemos ahí, nosotros tenemos que hallar cuánto es el UX y todas las derivadas que aparecen acá. Entonces, tenemos que el UX es igual al U alfa por alfa X más U beta por beta X. ¿Está bien? Esto es igual. El alfa X es menos 4, entonces es menos 4 U alfa. El beta X es igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios U beta. El UY tenemos nosotros de nuevo lo mismo. Aquí tenemos U alfa, en este caso con respecto a Y, más U beta, con respecto a Y, y esto va a ser el U alfa es igual a 1, entonces aquí tenemos el alfa Y es igual a, el alfa Y es igual a 1, entonces tenemos simplemente U alfa, el beta Y también es igual a 1, entonces tenemos más U beta, y esto es las primeras derivadas, pero necesitamos las segundas derivadas. Para hacer las segundas derivadas seguimos con el cálculo y vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo en extenso solamente para uno de estos y ya ustedes sacan el extenso para los demás. Entonces tenemos que el UXX va a ser igual. Tenemos que derivar esto que está acá. ¿Está bien? Con respecto a X. Entonces es primero la derivada de U alfa con respecto a X. Ahí vamos a tener lo siguiente. Un momentito. Ajá. A ver. Primero voy a derivar acá, para que quede más claro. Vamos a tener U alfa X por alfa X más U alfa por alfa XX. Esto es esta parte que está acá. Más U beta X por U
beta, no, disculpen, por beta X más, y aquí tenemos U beta por beta XX. Entonces, jóvenes, esta es la segunda derivada. Vamos a reemplazar los datos que nosotros tenemos para poder acomodarlo. Pero antes de reemplazar los datos, creo que podemos factorizar. Entonces, digamos, vamos a factorizar el alfa X. Aquí tengo alfa X. ¿Está bien? Un momentito. ¿Dónde más tengo el alfa X? Disculpen, no. Estaba equivocado. Bien, continuemos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Me estaba olvidando lo siguiente. Sí, disculpen, me había equivocado. Aquí cuando hago esta derivada, tengo la derivada de U alfa con respecto a X, pero después tengo que derivar alfa con respecto a X. Aquí tengo un X al cuadrado. Acá tengo alfa X al cuadrado. Aquí, esto que era aquí yo voy a tener también un beta X al cuadrado. ¿Está claro? Voy a tener un beta X al cuadrado y esto queda simplemente de esa forma. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Estamos derivando con respecto a X. Vamos a reemplazar. Aquí tenemos pero necesitamos lo siguiente. Este U alfa X necesitamos nosotros. A ver, disculpen, un momentito. No, de nuevo. A ver, ahora sí, jóvenes, disculpen, cometí un error. Bien, tenemos esta. Aquí se me había confundido algo. Tenemos esto que está aquí. Ahora, vamos a hacer el desarrollo de esto. El desarrollo de U alfa X. Entonces, para hacer el desarrollo de U alfa X, vamos a derivarlo esto con respecto a alfa. Vamos a hacer este desarrollo. Y lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Alfa X, que multiplica, en este caso ya U alfa alfa, es decir, esto que era afuera, lo que estoy desarrollando es esto que está acá. ¿Está bien? U alfa alfa por alfa X más U alfa beta más U alfa beta por beta X. Es decir, esto que está entre paréntesis, es esto que está acá, nada más. ¿Está bien? Entonces, ahora esto más, tenemos U alfa, es este U alfa que está acá, por el alfa XX. Este no cambia, ya tengo el U alfa. Más, este es el que ahora tengo que desarrollar y lo voy a desarrollar de forma análoga como está aquí. Entonces tenemos el beta X que multiplica a U y vamos a tener beta alfa por alfa X más U beta beta por beta X. Y esto más el último término que tenemos aquí, que es igual a U beta por beta XX. Ahora sí, jóvenes, eso es lo que nosotros tenemos. No, esto tenemos aquí y tenemos este desarrollo. Es decir, el cuadrado recién va a salir acá. El cuadrado recién va a salir aquí. ¿Está claro? Entonces, nosotros aquí ya podemos reemplazar los valores que tenemos arriba, porque tenemos ya el valor de alfa XX y estos alfa X, beta X y beta XX. Ya los tenemos acá. Ya sabemos cuántos son.
Acá está. Y en consecuencia, una vez que nosotros ya desarrollamos y acomodamos, vamos a tener U alfa alfa multiplicado por alfa x al cuadrado. Y aquí tenemos el alfa x al cuadrado, es 4, menos 4 significa tenemos 16. Después vamos a tener lo siguiente, un U alfa beta. Este U alfa beta tengo acá, U alfa beta tengo acá porque son iguales y son, fíjense, alfa x por beta x por beta x. Tengo dos veces alfa x por beta x. Entonces, el alfa x por el beta x. Tenemos dos veces ese valor. Significa tenemos 8 tercios por 2, vamos a tener 16 tercios. Más, y aquí vamos a tener el U beta beta por, ¿dónde está? Por el beta x al cuadrado. ¿Está aquí? Por el beta x al cuadrado, que es igual a menos 2 tercios. Significa que vamos a tener ahí beta x al cuadrado, vamos a tener 4 novenos. Entonces, esto es lo que tenemos. Esta parte donde tenemos el alfa xx y el beta xx, como son iguales a 0, ya no participan. ¿Está claro? Entonces, tenemos nosotros ya la expresión para el primer término, es decir, el uxx. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, entonces vamos a tomar esto que está acá. Disculpen. Vamos a tomar esto que está acá. Y lo vamos a copiar en la siguiente página. Bien, entonces tenemos este primer uxx. Vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros con los demás. Con los demás vamos de manera análoga. Ustedes ya comprueban el cálculo y vamos a tener que el uxy es igual a menos 4u alfa alfa menos 14 tercios u alfa beta menos 2 tercios u beta beta. Y tenemos aquí de que el u y va a ser igual a u alfa alfa más 2 veces u alfa beta más u beta beta. Entonces nosotros tenemos ya esta expresión acá. Vamos a volver a escribir la expresión original que nosotros teníamos para poder copiarla. Teníamos nosotros originalmente 3uxx más 14uxy más 8uy igual a 0. Entonces nosotros debemos de reemplazar en esta expresión, en esta ecuación estos valores que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ese es nuestro tercer punto. Reemplazar en la ecuación original. Reemplazamos en la ecuación original. Bien. Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a hacerlo todo en extenso para que nos quede claro cuál es el procedimiento. Vamos a tener 3 veces uxx, 3 veces esto. 3 veces uxx, es decir, 16 u alfa alfa más 16 tercios u alfa beta más 4 novenos u beta beta. Eso más 14 veces uxy es menos 4u alfa alfa menos 14 tercios u alfa beta menos 2 tercios u beta beta. Y esto más
8 veces U y Y, que es igual a U alfa alfa más 2U alfa beta más U beta beta. Y esto, jóvenes, es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esta es la expresión. Ahora vamos a reducirla. Entonces, para reducirla, vamos a ver lo siguiente. Primero, los que tienen alfa alfa. Aquí tengo 16 por 3 es 48. Aquí tengo alfa alfa con signo negativo. 14 por 4 es 56. Menos 56. 48 menos 56 es menos 8. Y aquí yo tengo más 8. Significa que estos se van. Estos se van. ¿Está claro? Bien, ¿qué es lo que tenemos adicionalmente? Vamos a ver qué es lo que pasa con el U beta beta. Aquí tengo 4 tercios. Acá tenemos menos 28 tercios. Y aquí tenemos 8. 8 es 24 tercios. 24 tercios más 4 tercios, tenemos 28 tercios. Menos 28 tercios se hace 0. Significa que esto también se va. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que se fueron todos los términos dobles. Vamos a ver qué es lo que pasa con el último término. Tenemos 16. Aquí tenemos menos 196 tercios. Y aquí tenemos de nuevo 16. ¿Está claro? Entonces tenemos 16 es... a ver, tenemos 16 y aquí tenemos 16. Aquí tenemos 16 por 3 es 48 tercios. Aquí tenemos 196 tercios. A ver, tenemos entonces, vamos a hacer el cálculo. Tenemos, no, disculpe. Bien, aquí tenemos 48 tercios, más 48 tercios, tenemos 96 tercios. Y aquí tenemos 196 tercios, significa, vamos a tener menos 100 tercios U beta alfa igual a 0. En consecuencia, tenemos que nuestra ecuación característica aquí es U beta alfa o alfa beta igual a 0. Y es lo que nosotros habíamos dicho. Nuestra ecuación característica para el sistema hiperbólico tiene esta forma. No tiene términos dobles, solamente tiene el término mixto. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí. Profesor, disculpe. Y en el paso 1 integró y salieron unas ecuaciones lineales igual a unas Así constantes, es. ¿cierto? Y luego en el paso 2 hace un cambio de variable. ¿Ese alfa y beta son constantes o son funciones que dependen de y de x? Son funciones que dependen de y de x. El método nos dice lo siguiente. Tenemos la ecuación característica, resolvemos la ecuación característica y la ecuación característica nos da una familia de curvas. ¿Está claro? Estas son familias de curvas, son familias de rectas en este caso. Lo que nos está diciendo es nosotros vamos a coger una función que sea igual a esa familia de rectas, a una de esos elementos. Entonces, estas ya son funciones que dependen de y. Esto es una recta y esta es otra recta, en este caso. ¿Está claro? A esto se le suele llamar como curvas características. Es decir, la ecuación tiene curvas características. En este caso son rectas. Y nosotros vamos a tomar una de esas curvas como variable. Y ese va a ser el cambio de variable. Justamente cuando nosotros tomamos, si es que recordamos el método, esto lo que va a hacer, al tomarlo esto, es de que este coeficiente se haga 0 y este coeficiente se haga 0 en la nueva expresión.
que es justamente lo que hemos hallado acá. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor. Sí, dígame. No, no, gracias, digo. Ya, Sí, sí quedó claro. ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Bien. Si no hay preguntas, nos piden hallar la solución general. No nos piden hallar la ecuación característica. Cuando yo tengo ya esta fórmula, esta expresión como solución general, hallar la ecuación característica puede ser un poco sencillo. Simplemente comienzo a integrar. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. Aquí simplemente. Bien. Fíjense en lo siguiente. Tengo que la segunda derivada de u con respecto a beta y alfa es igual a 0. Eso nos dice lo siguiente. Lo primero que nosotros podemos decir es, voy a integrar u de beta. Esto, si es igual a 0, estoy integrando con respecto a alfa. Esto debe ser una función que es constante con respecto a alfa. ¿Está claro? Si yo integro, ¿por qué? Porque al momento que yo derivo con respecto a alfa me tiene que dar 0. También vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo u alfa, esta es una función, vamos a ponerle c sub 1, una función que es constante con respecto a beta. ¿Por qué? Porque la segunda derivada mixta, no importa el orden de derivación. Significa que yo debo tener que se tienen que cumplir estas dos condiciones. Entonces, una de las formas que nosotros podemos determinar es de que la función u como función de alfa y beta sea igual a una función que depende solamente de alfa más una función que depende solamente de beta. ¿Está claro? Entonces, aquí esta P y esta Q son las funciones que nosotros tenemos que hallar. En consecuencia, si nosotros volvemos a nuestro problema inicial, podemos escribir la solución general, en este caso, de la siguiente forma. U de x, y es igual a una función de alfa, pero alfa era igual a y menos 4x, más una función de beta, pero beta era igual a y menos 2/3 de x. Y esta, jóvenes, es nuestra solución general. Esto es lo que nos están pidiendo hallar. ¿Hasta ahí quedó entendido la solución de este problema? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien. Entonces, recapitulemos brevemente. Tenemos una ecuación. Escribimos la ecuación característica. Tenemos una ecuación. Escribimos la ecuación característica. Cualquiera de estas dos formas. Esta es la forma en la cual vamos a resolver. Resolvemos la ecuación algebraica con respecto a la ecuación característica y encontramos esta ecuación. Ahora, al resolver esta ecuación, lo que nosotros hallamos es familias de curvas. Entonces, elegimos para diferentes constantes, va a tener diferentes valores esta familia de curvas. Elegimos esto, la parte funcional. ¿Está claro? La parte funcional. Entonces, elegimos la parte funcional para nuestras cambio de variables. Hallamos todos las derivadas parciales que necesitamos. Lo reemplazamos en la ecuación original. ¿Está bien? Lo reemplazamos en la ecuación original y encontramos la forma canónica. Al momento lo reemplazamos en la ecuación y encontramos la forma canónica. Con la forma canónica es de donde vamos a partir para poder solucionar nuestros problemas. ¿Está claro?
La forma canónica es la forma más sencilla, en consecuencia es la que nos debe de ayudar a solucionar nuestros problemas. Bien, jóvenes, a ver. Si no hay... Dígame. Disculpe, en el paso 3, en el último paso ya cuando hemos hallado el U beta alfa, en este caso es lo mismo decir U alfa beta. Claro. ¿Siempre va a ser así? O sea, siempre podemos hacer el cruzado La del segunda, beta y el alfa. la segunda derivada mixta, tengan en cuenta que eso es lo siguiente, esto que estamos escribiendo acá, es la segunda derivada de U con respecto a alfa y con respecto a beta, y esto es igual a la segunda derivada de U con respecto a beta y con respecto a alfa. La segunda derivada mixta siempre es igual, ¿está claro? Y eso es igual a 0. Esta es una ley, una regla de las matemáticas de las expresiones diferenciales, del operador diferencial. Sí. Pero eso es igual cuando la función U es de clase 2, ¿no? Si no, no. O sea, si no, puede ser que no ocurra siempre. A ver, aquí tengan en cuenta, es lineal con respecto a alfa y es lineal con respecto a beta. Esto ocurre siempre para las funciones reales. ¿Está bien? Para las funciones reales. Para las funciones complejas, esta condición es un poco más compleja. Ustedes ya lo han visto en su curso de métodos 1. Para las funciones complejas se tiene que considerar la condición de Cauchy-Riemann. Y esta es lo que le da la condición de analiticidad. Entonces, esto siempre se cumple para las funciones reales. ¿Está claro? Lógicamente estamos hablando de que en los puntos donde evaluamos, si es que evaluamos en un punto específico, tiene que ser continua, tienen que existir las derivadas. Si no existen las derivadas, entonces no podemos asegurar que esto se cumpla. Estamos hablando siempre que exista la función y existan las derivadas. A eso es a lo que se refiere su compañero con respecto a clase 2. Pero tengan en cuenta, aquí tengo esta expresión, podríamos considerar que es de clase 1 con respecto a alfa y de clase 1 con respecto a beta, o clase 1 con respecto a x y con respecto a y. Y es por eso que en este caso nos sale 0. Si fuese de clase 2 o superior, entonces aquí lo que obtendríamos como resultado es una función. Pero vuelvo a repetir, lo importante es que dependa que exista la función. Es decir, que exista en el dominio, que exista la derivada en el dominio que nosotros estamos trabajando, en la relación que estamos trabajando. No entiendo la pregunta. Aquí nos pregunta, dice que parece que U sub beta es función de alfa. Se refiere ya. Gracias. Se está refiriendo a esta parte que he puesto acá. Sí, tienes razón. Claro, aquí lo que pasa, y tiene razón su compañero, pareciese que U sub beta y U sub alfa son respectivamente funciones de estos. Aquí lo que estoy diciendo es de que U sub beta es una constante con respecto a alfa. Entonces, ¿cómo podría ponerlo de forma que no cause confusión? Bueno, aquí lo correcto, tiene razón su compañero y vamos a corregirlo. Realmente lo correcto sería hacer lo siguiente. Lo correcto es eso, tiene razón. Entonces, U sub beta es solamente una función de beta. ¿Está bien? Es solo una función de beta, por lo que cuando yo tomo la derivada con respecto a alfa se hace 0.
igual, U alfa es solo función de alfa, por lo tanto, cuando tomo derivada con respecto a beta, se hace 0. Eso es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos. U de beta es solamente función de beta y U de alfa es solamente función de alfa. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por la observación, Cristian. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Dónde lo tenía? Acá está. Veamos el siguiente ejemplo. Llevar esta a su forma canónica y allá es la solución general. Solución. En primer lugar, necesitamos llevarlo a su forma canónica. Entonces vamos a decir A. Llevar a la forma canónica. Es lo primero que nos piden, llevar a la forma canónica y después hallamos la solución. Para llevar a la forma canónica debemos de identificar los coeficientes. Aquí hay una pregunta, si una vez que nosotros identificamos los coeficientes y vemos a qué tipo pertenece, como ya son funciones, y ahorita lo vamos a ver, hay que identificar en qué regiones vamos a resolver para qué tipo. Entonces, el A11, en este caso, es el coeficiente que acompaña al UXX y es igual a Y. Tenemos el A12 es igual a la mitad del coeficiente que acompaña al UXY. Acuérdense que aquí ponemos 2 veces A12. Por lo tanto, es igual a 1 medio X que multiplica a 2Y menos 1. El A22 es igual al coeficiente que acompaña al UYY. En este caso es menos 2 veces X al cuadrado. Esos son los únicos coeficientes que nos interesan. En consecuencia, nosotros tenemos de que el discriminante en esta ocasión, que es igual a A12 al cuadrado menos A11 por A22, va a ser igual a lo siguiente, esto al cuadrado. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribirlo así, esto va a ser X al cuadrado que multiplica a Y menos 1 medio al cuadrado, el 1 medio lo he pasado dentro del paréntesis, esto es el A12, menos A11, que es Y, por A22, este menos, con este menos se hace más, aquí tenemos 2YX al cuadrado. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Podemos factorizar el X al cuadrado, y vamos a tener lo siguiente. El 2y, ahí tenemos, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, lo resolvemos aquí a un costadito aparte, para que vean, tenemos y menos 1 medio al cuadrado es igual a y al cuadrado, menos y más 1/4, y esto le estoy sumando más y. Esto nos va a dar un y al cuadrado más y más 1/4, que es igual a y más 1 medio al cuadrado. Entonces, aquí simplemente ponemos y más 1 medio al cuadrado. Y esto, jóvenes, tengo esto es al cuadrado, un número al cuadrado, esto siempre es mayor que 0, por eso, en este caso, nosotros tenemos de que la expresión es hiperbólica. ¿Está claro? Es una ecuación también del tipo hiperbólico. Entonces,
Continuemos. Si es del tipo hiperbólico, tenemos ahora que allá es la ecuación característica. Podemos escribirla de nuevo. La ecuación característica solo compete a esta parte, ¿está claro? Solo compete a esta parte. Y vamos a tenerlo, voy a escribirlo de la siguiente forma. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a A1, 2 más menos la raíz cuadrada de este discriminante sobre A1, 1. Entonces aquí simplemente A1, 2, donde esté el A1, 2, está aquí. Es igual a X por Y menos 1 medio. Más menos la raíz cuadrada del discriminante es esto. X que multiplica a Y más 1 medio. Todo eso sobre el A1, 1, que es igual a Y, en este caso. Profe, disculpe. ¿Sí? Sí. Tiene algunas preguntas en el chat que no sé si las ha visto. A ver. Ya. Bien, X no puede ser igual a 0. Efectivamente, aquí yo ya tengo X que no puede ser igual a 0. Por eso es que es mayor que 0 siempre esto. ¿Está claro? Por eso es que esto es mayor que 0. Después, o sea, el X que es diferente de 0, de aquí ya está claro. Ahí alguien más lo contestó, creo. ¿Está bien? Ahora, el Y puede ser menos 1 medio. Y puede ser menos 1 medio. En principio no hay nada que me diga que puede ser o no menos 1 medio. Entonces, vamos aquí a decir que esto puede ser mayor o igual. ¿Está claro? En ese caso. Entonces sí puede ser menos 1 medio. A ver, no tengo nada que me lo acote. En la expresión original no hay nada que me lo acote. Lo cual significa que esta expresión va a ser hiperbólica en todos los lugares, para todo x diferente de 0 y para todo y diferente de menos 1 medio. Para x diferente de 0, la ecuación no tiene sentido, y para y igual a menos 1 medio va a ser del tipo parabólico, y en ese caso va a ser un caso particular en todo. ¿Está bien? De todas maneras, al momento que nosotros resolvemos la ecuación característica, vamos a ver hasta qué punto vamos a separar un caso del otro. Muchas gracias por la observación. Bien. Entonces, tenemos que esta es nuestra ecuación característica, es lo que tenemos que resolver. Bien, tenemos dos ecuaciones, voy a escribirlas acá abajo, de nuevo. Derivada de y con respecto a x. Esta es la primera ecuación cuando es más. Entonces el x y el y se factoriza. El x, vamos a poner x sobre y. Y lo que tenemos simplemente en este caso es la suma. El 1 medio se va y vamos a tener 2 veces y. 2 veces y significa que se va a ir con esa y que tenemos ahí abajo. ¿Está bien? Profesor. ¿Sí? Ahí en la parte del discriminante, que es raíz de un cuadrado, ¿no debería ser valor absoluto de x por y más 1 medio? En términos generales sí, pero aquí hay que tener en cuenta de que nosotros en la expresión original no hay cuadrados. ¿Está bien? No hay cuadrados. Y eso del valor absoluto justamente es lo que nosotros estamos asumiéndolo con el más menos. La posibilidad que sea más o sea menos al momento que lo sacamos. Entonces la raíz cuadrada de un cuadrado siempre te va a ser eso, y hay que ver de qué es la posibilidad original. En todo caso, al momento que nosotros hallamos la solución final, debemos de investigar o debemos de determinar el dominio
y el rango de las funciones con las cuales estamos trabajando y si eso tiene consistencia con el problema original. Aquí es una ecuación así nomás. Continuemos. O sea, en términos generales sí tendría que poner valor absoluto. Pero vuelvo a repetir, nuestras expresiones originales no tienen valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, hay cierto nivel de flexibilidad en ese sentido. Pero vamos a ver más adelante con el resultado a dónde nos lleva y cómo eso podemos expresarlo de una u otra manera. Bien, entonces continuemos. La otra expresión es la derivada de y con respecto a x, y en este caso es cuando es resta, en este caso se va el y, ¿está bien? Se va el y vamos a tener el x, y tenemos el menos un medio va a ser menos 1, entonces simplemente va a ser menos x sobre y. Entonces tenemos nosotros estas dos expresiones. Necesitamos hallar sus soluciones. Entonces, para hallar sus soluciones, esta integral nos va a dar simplemente un y, que es igual a x al cuadrado más una constante. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener de que, vamos a ponerle C1 es igual a y menos x al cuadrado. Tenemos aquí, jóvenes, nuestra primera expresión. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí vamos a tener lo siguiente. Pasamos el y a un lado, el d de x al otro, y al momento de integrar vamos a tener y al cuadrado. Un momentito. Sí. Y al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2, el 2 se puede ir, y vamos a tener solamente lo siguiente. Vamos a tener un C2, que es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestras expresiones con las cuales vamos a trabajar. Bien, continuemos en la siguiente página. En la siguiente página, esto es lo que vamos a trabajar. Hacemos nuestro cambio de variable. Al hacer nuestro cambio de variable, vamos a decirle que el alfa es igual a una de las soluciones de esa expresión, y en este caso vamos a tener y menos x al cuadrado, y vamos a tener de que el beta es igual a la otra solución de esa expresión, que va a ser igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, estas, jóvenes, son nuestros cambios de variables. ¿Está bien? Estos son nuestros cambios de variables. Bien, hasta aquí supongo que ustedes habrán llegado. ¿Está claro? Aquí no hay ningún secreto. Hasta aquí deben de haber llegado. Entonces, hacemos el cambio de variables, reemplazamos, operamos, y al momento que operamos voy a poner ya aquí la expresión final, la forma canónica a la cual llegamos. Ustedes, por favor, lo comprueban. Y tenemos u alfa beta más, y aquí vamos a tener lo siguiente. 1 más 4 veces y más 4 veces y al cuadrado. Aquí tenemos un 2, u beta igual a 0. Nuestra forma canónica es esta que está aquí. ¿Está claro? Es esta que está acá. Ahora, aquí todavía no hemos llegado al final, porque este y debemos de expresarlo en función de alfa y beta. Es decir, ustedes van a llegar a un primer paso, van a llegar a esta expresión, y después van a hacer lo siguiente para poder ya terminar. Necesitamos eliminar el y de acá, y fíjense, de aquí se puede eliminar el y fácilmente, teniendo en cuenta de que alfa más beta es igual a y más y al cuadrado. Por lo tanto, una vez que se reemplaza en esta expresión, la expresión ya en términos solamente de alfa y beta toma la siguiente forma. Aquí tenemos 1 más 4
alfa más beta, y nosotros tenemos este 2 arriba, u beta igual a 0. Tenemos, esta es la forma canónica en este caso. ¿Está claro? Esta es la forma canónica en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí, por favor. Una vez que pasa ya la ecuación diferencial, o sea, eso está con respecto a las anotaciones que pusimos para las ecuaciones hiperbólicas, ¿no? O sea, de que ya hay un formato una vez de que hayas esas ecuaciones, o tenemos que hacer la resolución de todo eso, Ya. A ver, todo, ¿no? tienen esto que está aquí. Ujú. Tienen que hacer, a ver, vamos a volver aquí. Tienen que hacer todo esto. Claro. Ujú. Todo esto se tiene que hacer cada vez. ¿Está claro? ¿Por Ujú. qué? Porque te van a cambiar los coeficientes. Los coeficientes van cambiando. En este caso sencillo, salió 1. ¿Está claro? Pero en este caso, que es un poco más complejo, ya no sale 1. Es más, aquí tengo una simple y aquí tengo una mixta. Lo único, esta simple, ¿por qué sale esta simple acá? Porque aquí yo tengo esto. ¿Está claro? Porque tengo esto. Yo he eliminado este coeficiente que está en el u y y, he eliminado este coeficiente que está en el uxx. Me va a quedar solamente el término mixto. Eso es a lo que llegamos en la forma canónica. Y hemos encontrado el término mixto. El término mixto que encontramos tiene este coeficiente. Fíjense, entonces aquí tenemos esto y va a tener parte de ese coeficiente acá. Esto es lo que pasa a dividir con el 0 y se obtiene acá. Entonces tienen que hacer todo el cálculo y deben de tener en cuenta de que en las formas generales hay términos sencillos, términos simples. Si es que esto no hubiese, tendríamos la forma canónica habitual. Es decir, casi podríamos escribir la forma canónica si es que es igual a 0, pero tenemos que hacer todo el cálculo por estos términos independientes y por el factor que va a aparecer aquí en la parte de abajo. ¿Está bien? Entonces, hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, jóvenes. En algunos casos va a ser más evidente que en otros, pero hay que hacerlo. Bien, entonces esa es la primera parte. La segunda es, hallemos la solución general. ¿Está bien? ¿De qué manera vamos a hallar la solución general? Para eso hay que resolver esta ecuación. ¿Está bien? Esta ecuación, así como está, en principio nos permite hacer un cambio de variables bastante interesante. Entonces hacemos lo siguiente, de que una función b sea igual a u beta. ¿Eso por qué? Porque aquí yo tengo la derivada de u con respecto a beta y eso lo derivo con respecto a alfa. Y aquí tengo la derivada con respecto a beta. Eso nos permite que nuestra ecuación se simplifique y sea igual a la siguiente. B alfa más 2 veces, o 2 sobre 1 más 4 alfa más beta. Y aquí tenemos simplemente b igual a 0. Es decir, hemos convertido esta ecuación en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Está bien? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces, al momento que nosotros resolvemos, podemos resolver esto con respecto a alfa, en primer lugar, y hallamos. Pero ustedes han hecho en ecuaciones diferenciales, en métodos matemáticos 1, el método de las características. ¿Lo han realizado? Por favor, sí o no, dígame. Sí, de las ecuaciones características. Muy bien.
Entonces, en este caso, tenemos estas dos ecuaciones, tenemos las ecuaciones características van a tomar la siguiente forma. Derivada de alfa sobre 0 va a ser igual a la derivada de beta sobre 1 y va a ser igual a la derivada de b sobre lo que está aquí abajo. Menos 2b sobre 1 más 4 alfa más beta. Entonces, estas son las ecuaciones características que se obtienen de este sistema de ecuaciones. ¿Está claro? De este sistema de ecuaciones. Entonces, ustedes revisen un poco su teoría del curso anterior y ahí vamos a revisar y si hay alguna duda me la pueden hacer por el grupo que tenemos para poder aclararlo. Entonces, de aquí lógicamente tenemos el de alfa es igual a 0, tenemos las dos ecuaciones y el de beta lo obtenemos a partir de acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí y vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos la disculpen, el diferencial con respecto a alfa es igual a 0, eso está claro, y el diferencial de beta sobre, y aquí tenemos 1 más 4 alfa más beta, esto va a ser igual a menos 1/2 diferencial de b sobre b. Entonces, tenemos esto. Lógicamente de aquí nosotros tenemos de que integrando este alfa es igual a una constante A1. ¿Está claro? Y de esta expresión, nosotros si lo integramos, obtenemos 1/2 el logaritmo natural de 1 más 4 alfa más beta. Y esto debe ser igual a menos el logaritmo natural de b más el logaritmo natural de una segunda constante a sub 2. Entonces, aquí nosotros tenemos las primeras integrales. A1 es igual a alfa y A2 es igual a b raíz cuadrada de 1 más 4 por alfa más beta. Bien. Entonces, sí, dígame. Profesor, disculpe, ¿cómo dijo que, cómo lo buscamos? Esa parte que pasó del v alfa más 2 luego al diferencial de alfa sobre 0 igual al diferencial de beta sobre 1. ¿Cómo es? Ese es el método de las características. Método de las características. Ya, gracias. Profesor, ¿Sí? ese método no lo vimos en métodos 1. Lo que hicimos fue cuando teníamos una función de segundo orden con coeficientes constantes, hallamos lo que le llamaban la ecuación característica, que era suponer una solución de la forma e a la mx y hallar ahí el m. Ya. Ok. Pero esto no hicimos. Ya, confirmo, profesor, porque acá tengo mi cuaderno y no lo encuentro. O sea, no recordaba para nada ese método y lo abrí mi cuaderno para buscarlo y no sé, no me acuerdo, la verdad. Ya, bien. A ver, la próxima sesión les explico entonces con calma todo este método. Esto es cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales, entonces podemos encontrar, a ver, ustedes ya han llevado física 3, ya han llevado el campo eléctrico. Cuando ustedes hallan el campo eléctrico y hallan la ecuación de las líneas del campo, ustedes tienen una expresión parecida. ¿Está claro? Es decir, ustedes están hallando este campo o esta función tiene cierto comportamiento y es expresado por ciertas líneas. Entonces, esta es la ecuación de las líneas del campo. ¿Está claro? La próxima clase les preparo un resumen sobre esta forma de resolver. En este momento vamos a acabar con el ejemplo de cómo es que hallamos la solución canónica. ¿Está claro? Profesor,
Sí, dígame. Pero ese problema no podría hacerlo con separación de variables, Aquí ya podemos resolverlo. ¿sí, no? Aquí ya las variables están separadas. Resuelvo con respecto a beta, que prácticamente es esto que está acá, fíjense. Resuelvo uno y después resuelvo el otro. Y obtengo el mismo resultado. ¿Está bien? Ah, ok. Solo que es un poco más largo. En todo caso, ustedes prueben el método simplemente por separación de variables. Resolviendo esto, integran con respecto a alfa y después de ese resultado lo llevan aquí y lo integran con respecto a beta y deben de obtener el mismo resultado. Aquí, para acabar esta parte, solamente, en todo caso, ya que tengo el alfa y el beta, son constantes, significa que mi solución debe ser una función, que depende de estas dos constantes, alfa, el A1 y el A2, el alfa y el B, por la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta, igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nos dice. Aquí estamos hallando la solución general, no la solución específica. ¿Está claro? Entonces, siempre va a haber algunas constantes, que es lo que estamos hallando. Bien, vamos a terminar. En todo caso, vamos a ver. Sí, vamos a terminar este ejemplo, que es bastante largo y esclarecedor en algunos aspectos, y después retomamos lo del método de las características en todo caso. Vamos a ver en la página, vamos a ver lo que sigue entonces acá. Bien. A ver. Entonces, esta es una función arbitraria. En principio, cualquier función de esta forma debe de satisfacer esta ecuación. Pero esta es es decir, esta ya es la solución general de esta ecuación. Pero nosotros estamos buscando la solución general de esta ecuación. Necesitamos volver a las variables iniciales. Acuérdense del problema anterior, nosotros llegamos a la solución general de esta manera. ¿Cuál es el tipo de la función P y Q? Eso ya va a depender del tipo de problema que tengamos y las condiciones adicionales. Pero ya esta es una solución general. De la misma manera, nosotros aquí tenemos esta ecuación y vamos allá a una ecuación general. Esto es lo que este método un poco nos permite también desarrollar. Entonces, vamos a partir de acá. Necesitamos hallar la forma, tenemos que ir volviendo a nuestras ecuaciones originales. Entonces, vamos a recortarlo esto. Un momento. Y vamos a copiarlo en la siguiente página. Bien. Entonces, de aquí es de donde nosotros partimos. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, esta es una función arbitraria. Pero depende de alfa y beta. ¿Está bien? Depende de estas dos variables de alfa y beta. Vamos a decir, para simplificarlo, que es una función de alfa, omega. Esta omega va a ser una nueva variable que está asociada a esto. Hay que tener en cuenta de que este omega depende de alfa y beta, adicionalmente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta solución, volvamos un ratito aquí. Fíjense esto que está acá. Podemos nosotros escribirlo de la siguiente forma. Aquí tenemos B, esto voy a reescribirlo de nuevo al otro lado. Voy a escribirlo de nuevo, disculpen, fui al otro lado. Voy a escribirlo de nuevo al otro lado y vamos a tener lo siguiente. Tenemos el A2, que es igual a B, la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta.
¿no? Ahora, este alfa, este A2, nosotros vamos a decir de que es una primera integral que es una constante. Entonces, vamos de aquí a decir lo siguiente, de que este b, que es una función de alfa y beta, también b que es una función de alfa beta, es igual a esta constante A2 sobre esta raíz. Uno más 4 alfa más beta. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos aquí escribir lo siguiente, volviendo acá, esta expresión, b es igual a u de beta, entonces vamos a tener de que u de beta es igual a una función b es igual a SA2 sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Hasta ahí todo está claro, ¿no? Entonces, al momento que nosotros resolvemos, un momentito, disculpen. Para resolver esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este A2 que tenemos acá, en principio, ya que u de beta es igual a b, debe ser también, en términos generales, una función de alfa y una función de beta. Pero como tenemos aquí la derivada de beta y en nuestra expresión tenemos esto que está acá, esto lo podemos llevar de nuevo a la expresión de las ecuaciones características. Y esta C2 en principio va a ser una función de alfa. ¿Está claro? Esta C2 va a ser una función de alfa. Significa lo siguiente. Empleando de nuevo las ecuaciones características, la próxima clase, jóvenes, les hago un esquema de eso para que quede más claro. Vamos a tener nosotros lo siguiente acá. De que el diferencial de alfa sobre 0 va a ser igual al diferencial de beta sobre 1, en este caso, y va a ser igual al diferencial de u que queremos hallar, sobre este, a ver, ¿dónde estamos? Me estaba olvidando. Esta también estamos tomando acá, con esta expresión, ¿está bien? Esto mismo vamos a tomar sobre una constante C1, que en este caso el C1 lo vamos a considerar que depende de beta, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta. Entonces, esto nos va a llevar a lo siguiente. Derivada de beta es igual a 0, y vamos a tener ese C1, que depende de alfa, o este A, disculpen, el A2, que depende de alfa, sobre esa raíz 1 más 4 alfa más beta. Aquí tenemos el D de alfa, que es igual al D de U. ¿Está bien? Entonces, aquí al momento que nosotros integramos, obtenemos un beta que es igual a una constante, vamos a llamarle en este caso B1, y este A2 de alfa, sobre 1 más 4 alfa más beta, disculpen, sí, 4 alfa más beta, disculpen, aquí ya no tenía la raíz, me estaba
equivocando. No, 4 alfa más beta. Esto va a ser igual a d de u. Entonces, si nosotros integramos esto que tenemos aquí, integramos 0 hasta alfa, y vamos a tener ese A2 que depende de alfa. Vamos a cambiarle la variable, vamos a ponerle z de dz, porque estoy integrando hasta alfa. Y tenemos aquí, un momentito, es 1 más 4 alfa más beta. Un momento, disculpen. Disculpen, si necesito la raíz, disculpen, aquí es la raíz, 1/2. Me estaba equivocando yo, la raíz se mantiene, 1/2. Disculpen, jóvenes, 1/2. ¿Está bien? Y aquí también tenemos la raíz que es 1/2. Bien, esto es igual a u, en este caso, más una segunda constante veros. Entonces tenemos nosotros estas nuevas constantes. Vamos a pasar la página. Disculpen, la página nueva. Vamos a pasar la página y tenemos que la solución, entonces tenemos nosotros que B1 es igual a nuestro beta y tenemos que este B2 es igual a esa integral desde 0 hasta alfa, A2 de Z, de dz, sobre, aquí vamos a ponerlo así, 1 más 4 alfa más beta, todo esto a la 1/2, menos u. Entonces, ya la solución general en este caso, phi es igual a beta, integral desde 0 hasta alfa, a 2 de z, de dz, sobre 1 más 4 alfa más beta, a la 1/2, menos u, igual a 0. Entonces, esto lo que tenemos es de nuevo la expresión o la solución que teníamos. Entonces nosotros aquí debemos ya de ir volviendo. Para ir volviendo hay que tener en cuenta lo siguiente. De que esta integral que está acá, es lo siguiente. Esta expresión que tenemos acá, esta integral desde 0 hasta alfa, a ver, aquí al revés alfa con beta, aquí hay una, a ver, ¿dónde estamos? No. Aquí como no hay alfa, es por eso de que esto se pone así para resolverlo. A ver, lo vamos a ver con más calma más adelante. ¿Está bien? Voy a volver a este problema en todo caso la próxima clase, para explicar estos pasos. ¿Está bien? En este momento ya el tiempo un poco se nos está yendo. ¿Está bien? Se nos está yendo. Vamos, quiero terminar esta parte que está acá por lo menos y después revisamos esta parte. Entonces aquí tenemos A2Z de dz sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 alfa más beta menos u. Esto va a ser igual a una constante 2 de beta, de donde vamos a tener nosotros de que el u alfa beta debe ser igual a la integral desde 0 hasta alfa de este A2Z de dz sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4, o 1 más, disculpen, alfa más beta, y más ese C2 de beta.
Entonces, al momento que nosotros ya volvemos a nuestras variables iniciales, vamos a tener que el u de x, y es igual a la integral desde 0 hasta alfa por esa c, vamos a ponerle el a2 de z, de dz, sobre la raíz cuadrada de 1 más 4. Aquí tenemos alfa más beta y vamos a tener y menos x al cuadrado más el z, en este caso. Y vamos a tener más C2 de y menos x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra solución general. ¿Está claro? Esta es nuestra solución general. Y aquí viene un poco entonces, esta es lo que nosotros queríamos hallar en este caso. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Por qué al final ha puesto y menos x cuadrado más z? Ha reemplazado alfa y beta, pero eso no era y más menos y cuadrado. A ver. Más y cuadrado. A ver, te estás refiriendo en la parte de abajo, ¿no? A ver, sí. Tenemos el alfa más beta. Alfa más beta. A ver, sí, ¿cuál profesor. Sí, sí, dígame. Disculpe, sino que usted cambió el variable z, ¿no? Alfa por z, pero abajo no lo cambió, o sea, lo dejó en alfa. Y ahora último ha cambiado el alfa por el z y el beta por y menos x cuadrado. Por eso le sale 4y menos x cuadrado más z. Ya, gracias. Eso viene entonces desde acá. Eso viene desde acá. Al momento que yo hago la integración, estoy cambiando todos los alfas aquí por z, porque estoy integrando con respecto a alfa, para llegar a la variable alfa. Entonces su compañero tiene razón. Aquí este alfa sale, y ahí debo de poner z. Lo mismo en todos los demás, en todo caso. Donde veo alfa, todos estos alfa tienen que salir. Disculpen, jóvenes, estos alfa salen. Y vamos a tener entonces aquí es z, 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 y por eso es que aquí tenemos z. Bien, eso es lo que se me había ido, disculpen. Z, listo. Entonces, esta es la solución general al problema. ¿Está claro? Es la solución general al problema. Bien, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 20 minutos, 10 minutos porque hay que salir un poco antes siempre. Bien, queda pendiente este problema y queda pendiente aclararlo del método de las características en todo caso. Lo importante aquí con respecto a esto es más que todo el procedimiento. ¿Está claro? Lo que quiero que quede claro, en primer lugar, es el procedimiento de llevarlo a la forma canónica. Entonces, para llevarlo a la forma canónica, hacemos lo siguiente. Primero escribimos esta ecuación, la característica, hallamos las soluciones generales, las curvas, ¿está bien? Hacemos el cambio de variable, hacemos todo el cambio, todo el desarrollo, reemplazamos en la ecuación y llegamos a la forma canónica. Y ya con la forma canónica nosotros podemos solucionar el problema integrando directamente en la mayoría de los casos. En algunos casos ya la integración no puede ser directa, o en todo caso, en los casos más simples, en la mayoría de los casos la integración no es directa, sino que requiere algunos métodos adicionales. ¿Está bien?
el ejercicio, el siguiente, lo único que tienen que hacer aquí de nuevo tenemos, avanzo un poco y ya ustedes lo acaban. Aquí tenemos que identificar que la 1, 1, en este caso es x al cuadrado, y tenemos de que la 2, 2 es igual a y al cuadrado. En principio, nosotros ya tenemos de que esto está en una forma canónica, en su forma más simple. Y en este caso, lo que debemos de determinar es el tipo de la ecuación. Y el tipo de la ecuación está determinado por el a1, 2 al cuadrado menos a1, 1, a2, 2. Entonces, esto en este caso particular, tenemos estos bases menos x al cuadrado por y al cuadrado. Estos son positivos, esto es 0, significa de que, no, este es, disculpen, aquí es menos, ¿no? Y entonces esto es mayor que 0. Siempre es mayor que 0, lógicamente, para todo x y y que sean diferentes de 0. ¿Está bien? Para todo x y y que sean diferentes de 0. La solución de esta ecuación es relativamente sencilla por la forma en la que tiene. ¿Está bien? Por la forma en la que tiene. ¿En qué sentido? Podemos reescribirla de la siguiente forma. X al cuadrado, la ecuación característica es de y al cuadrado menos y al cuadrado de x al cuadrado igual a 0. Aquí, si nosotros dividimos, vamos a tener la derivada de y con respecto a x es igual a, ¿dónde estamos? Sí, y sobre x o y al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto al cuadrado. Entonces de aquí nosotros obtenemos las siguientes ecuaciones. Y' es igual a y sobre x, lo cual nos da de que y sobre x va a ser igual a un C1. Y vamos a tener y' es igual a menos y sobre x, de donde vamos a obtener que x por y es igual a un C2. ¿Está bien? Entonces nosotros de esta forma vamos a tener las ecuaciones características y vamos a llegar al final a su forma canónica, a la forma canónica de esta expresión. Bien, jóvenes, si hubiese alguna pregunta, en este momento, alguna duda con respecto al método, sobre todo de llevarlo a su forma canónica. Esto ya ustedes lo continúan y lo resuelven y comprobamos la solución la próxima clase. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, podríamos estar quedando ahí. Nos vemos el día viernes.